Normalmente las cremas de fruta de las tartas se hacen con base de cítricos, siempre muy ácidos. Para compensar esa acidez, cuando la fruta no lo es tanto, como en este caso la frambuesa, le agregamos un poco de ácido cítrico. Así el azúcar y la grasa de la mantequilla son equilibrados por la carga ácida que les damos. Por otro lado, en esta tarta, en vez de poner frambuesas enteras o cortadas por encima, le ponemos frambuesa en granillo que separamos usando nitrógeno líquido. Podemos dejarlas a temperatura positiva o mejor aún, servirlas con el granillo congelado y así tener dos temperaturas en el mismo postre y más contrastes. Súper buenas para un restaurante.